¿Se ha preguntado alguna vez qué secretos pueden albergar las joyas antiguas, transmitidas de generación en generación? Hoy descorreremos el velo sobre el destino de una de las alhajas más fascinantes y enigmáticas del siglo XX. El kokoshnik azul de los Westminster, una tiara cuya historia rebosa brillo, drama e inesperados giros. Entre la miríada de resplandecientes diademas y tiaras que han adornado las cabezas de realezas y aristócratas, existen aquellas que han quedado inscritas para siempre en los anales del arte joyero. Su belleza cautiva y las historias vinculadas a ellas avivan la imaginación. ¿Qué las hace tan especiales? Quizás sea la combinación única de la maestría del joyero, la rareza de las gemas y, por supuesto, el aura de sus célebres propietarias. Nuestro relato de hoy se consagra precisamente a un tesoro de esta índole, la tiara de Chomet de un azul celeste, conocida como el kokoshnik azul de la duquesa de Westminster. Esta joya, cual ave fénix, tanto desaparecía del tesoro familiar como regresaba triunfalmente a él, recordándonos cada vez su existencia con un nuevo capítulo de su asombrosa saga. Prepárese para sumergirse en un mundo de opulencia, pasión y leyendas familiares, donde cada gema atesora su propio secreto. En los albores del siglo XX, en una era en que el lujo y el refinamiento alcanzaron su apogeo, la antigua casa joyera parisina Chomet, cuya historia se remonta a más de 2 siglos, se hallaba en la cúspide de su fama. Fundada ya en 1780 por Marie-Étienne Nittot, joyero de la corte de Napoleón Bonaparte y de la emperatriz Josefina, Chomet se había granjeado la reputación de creadora de auténticas joyas regias. Los maestros de la casa no solo eran célebres por la impecable calidad de su trabajo, sino también por su habilidad para capturar el espíritu de la época, plasmando en metales y piedras preciosas las soluciones de diseño más audaces y exquisitas. Fue precisamente en estos afamados talleres, alrededor de 1911, donde nació la tiara destinada a convertirse en leyenda. El kokoshnik esmaltado en azul de la duquesa de Westminster, Duchess of Westminster's Blue Enamel Kokoshnik. El propio nombre kokoshnik nos remite al tradicional tocado femenino ruso, que a finales del siglo XIX y principios del XX experimentaba un auténtico renacimiento en popularidad, no solo en Rusia, sino en toda Europa. La moda del estilo ruso, avivada por los ballets de Diaghilev y el interés por la exótica cultura del Imperio ruso, inundó las capitales europeas. Joyeros como Cartier y Chomet abrazaron con entusiasmo esta tendencia, creando tiaras en forma de kokoshniks que realzaban a la perfección la majestuosidad y el porte de sus portadoras. La tiara de los Westminster es un verdadero himno al estilo ruso, interpretado con gracia francesa. Su base está elaborada en oro y platino, lo cual era característico de las piezas de joyería de aquel período. El platino permitía crear monturas ligeras, casi etéreas, ideales para el intrincado encaje de diamantes. Pero el principal atractivo de la tiara residía en su asombroso esmalte azul celeste. La técnica de aplicación del esmalte, especialmente una tan compleja como el plique à jour, si es que se empleó aquí para crear un efecto de vidriera o un esmalte al fuego de alta calidad, exigía la más depurada maestría. El fondo azul del esmalte crea una sensación de profundidad y pureza, evocando ya sea un límpido cielo primaveral o los hielos transparentes de los ríos septentrionales. Sobre este campo esmaltado, como un rocío matutino esparcido sobre pétalos de no me olvides, se diseminan 280 diamantes. Estos forman una delicada y exquisita composición floral. Los diamantes, muy probablemente de talla antigua, quizás rosa, o talla europea antigua, Old European Cut,
confieren a las piedras un brillo especial y suave, distinto del fulgor frío de las tallas modernas. Cada gema está meticulosamente seleccionada por tamaño y pureza y engastada a mano, lo que atestigua el laborioso esmero y la atención al detalle inherentes a los maestros de Chaumet. El diseño de la tiara, con sus curvas fluidas y su patrón simétrico, encarna la elegancia y la armonía características del estilo Belle Époque. No es simplemente una alhaja, sino una obra de alta joyería, digna de ocupar un lugar en las mejores exposiciones museísticas del mundo. Pero, ¿quién fue el primer poseedor de esta maravilla azur y qué historia precedió a su aparición en sociedad? ¿Y cómo una creación francesa con alma rusa terminó en una de las más nobles familias británicas? Apenas salida a la luz, la tiara Kokoschnik de Chaumet no permaneció mucho tiempo inadvertida. Su magnificencia atrajo al instante la mirada de uno de los aristócratas más acaudalados y excéntricos de su tiempo, Hugh Richard Arthur Grosvenor, segundo duque de Westminster, conocido en sociedad por el apodo de Bendor. El duque, cuya fortuna era verdaderamente colosal, heredada de ancestros que poseían vastas extensiones de tierra en Londres, incluyendo los prestigiosos distritos de Mayfair y Belgravia, era famoso por su amor al lujo, a las mujeres hermosas y a las audaces empresas. No estaba acostumbrado a negarse placeres y con facilidad gastaba fortunas enteras en obras de arte, yates, automóviles y, por supuesto, joyas. Tan pronto como la tiara fue presentada, quizás en una exhibición especial de Chaumet o en una subasta en 1911, el duque de Westminster, sin dudarlo, desembolsó por ella una suma considerable. Si bien la cantidad exacta sigue siendo objeto de especulación, se puede afirmar con certeza que fue muy cuantiosa, digna de una pieza tan singular. Existen varias versiones sobre el motivo de tan generosa adquisición. Una de las más extendidas sostiene que la magnífica alhaja estaba destinada a su primera esposa, Constance Edwina Cornwallis West, conocida como Shelag, con motivo del 10º aniversario de su boda, celebrada en 1901. Shelag era una beldad renombrada de su época, y tal regalo, sin duda, se correspondería con su estatus y el gusto del duque. Sin embargo, existe otra versión, no menos plausible, que no excluye, sino que quizás complementa, la primera. El año 1911 estuvo marcado por un acontecimiento grandioso en la vida del Imperio Británico, la coronación del rey Jorge V y la reina María de Teck, que tuvo lugar el 22 de junio. En semejante ceremonia, la presencia de la más alta aristocracia era obligatoria, y cada dama noble se esforzaba por presentarse con todo el esplendor de sus joyas familiares. Para la duquesa de Westminster, aparecer con una tiara nueva, especialmente adquirida de la célebre casa parisina, no solo sería una demostración de la riqueza e influencia de su esposo, sino también un tributo de respeto a la nueva pareja real. Es muy probable que el duque, conocido por su previsión en cuestiones de prestigio, decidiera matar dos pájaros de un tiro, hacer un regalo suntuoso a su esposa y asegurarle una joya apropiada para uno de los eventos más importantes de la década. Imagínese ese momento, la abadía de Westminster, henchida de luz y los sones del órgano. Entre el brillo de los uniformes y los vestidos de brocado, entre el fulgor de cientos de diamantes, aparece la duquesa de Westminster. Sobre su cabeza, el nuevo Kokoschnik de Chaumet. Su esmalte azul celeste y sus diamantes centelleantes atraen todas las miradas, simbolizando no solo la riqueza de la estirpe de los Grosvenor, sino también un gusto refinado, capaz de apreciar una verdadera obra de arte. La tiara, indudablemente, se convirtió en una de las joyas más comentadas de aquella coronación.
Lamentablemente, ni siquiera un regalo tan deslumbrante y costoso pudo fortalecer los lazos familiares. El matrimonio de Hugh Grosvenor y Sheila Cornwallis West, a pesar del nacimiento de 3 hijos, distaba mucho de ser idílico. El duque era conocido por sus numerosos romances y su vida familiar era tumultuosa. Apenas unos años después de la coronación, en 1919, la pareja se divorció. Pero, ¿qué fue de la espléndida tiara, símbolo de su pasada unión y magnificencia? ¿La dejó el duque a su exesposa o regresó a su propia, ya de por sí extensa, colección de joyas? ¿Y qué pruebas aguardaban a esta maravilla azul en el futuro? Tras el divorcio de Sheila Cornwallis West, el duque de Westminster, como era de esperar de un coleccionista y conocedor, conservó el kokoshnik azul en su tesoro personal. Sobrevivió a otros 3 matrimonios, pero la tiara, al parecer, ya no se utilizó para adornar a sus esposas posteriores. Se convirtió en uno de los muchos artefactos preciosos, testimonio de su pasada generosidad y amor por lo bello. Pasaron los años, cambiaron las épocas, y la tiara de Chomet se guardó en las cajas fuertes de los Grosvenor, esperando su momento. Ese momento llegó tras la muerte del segundo duque de Westminster en 1953. Hugh Grosvenor dejó tras de sí una fortuna colosal, pero la legislación británica de la época preveía enormes impuestos sobre la herencia, conocidos como derechos de sucesión. Para la familia Grosvenor, la suma del impuesto resultó astronómica. Según los estándares actuales, podría calcularse en cientos de millones de libras esterlinas. Los herederos, incluido su hijo, Robert George Grosvenor, quien se convirtió en el 5º duque, el tercer y cuarto duques fueron primos de Hugh, fallecidos sin descendencia, simplemente no disponían de suficientes activos líquidos para cubrir esta gigantesca suma. La familia se enfrentó a una difícil elección. Para preservar la mayor parte del patrimonio, incluidas las propiedades territoriales, tuvieron que sacrificar muchos objetos de valor familiares, obras de arte y joyas. Entre los tesoros vendidos se encontraba el kokoshnik azul de Chomet. La tiara fue puesta a la venta, probablemente en una de las grandes casas de subastas, como Sotheby's o Christie's, y abandonó el tesoro familiar de los Grosvenor, disolviéndose en el mundo de las colecciones privadas. Durante muchas décadas, el rastro de esta magnífica joya se perdió para el gran público. Parecía que la historia del kokoshnik azul en la familia Westminster había llegado a su fin. Pero el destino, como es sabido, gusta de ofrecer sorpresas. Pasaron los años, se sucedieron las generaciones. El título de duque de Westminster pasó a Gerald Cavendish Grosvenor, quien se convirtió en el 6º duque en 1979 tras la muerte de su padre, Robert. Gerald era una personalidad extraordinaria. Nunca anheló riquezas ni títulos, soñando con una vida sencilla de granjero. Sin embargo, el destino dispuso otra cosa. A los 15 años, tras la inesperada muerte de su tío, William Grosvenor, tercer duque, quien no dejó herederos varones directos, solo tuvo hijas que, según las leyes británicas de la época, no podían heredar el título ni el patrimonio principal, su padre Robert se convirtió en heredero. Y tras la muerte de su padre, el propio Gerald, a la edad de 27 años, heredó una enorme fortuna y el título ducal. Esta carga de riqueza y responsabilidad que se abatió sobre el joven podría haber doblegado a cualquiera. Pero Gerald Grosvenor demostró ser un hombre de carácter fuerte y profunda integridad. Dedicó su vida a la gestión del capital familiar, multiplicándolo y dedicándose a una amplia actividad filantrópica. Al mismo tiempo, logró preservar los principales valores humanos: lealtad a la familia, libertad de prejuicios, sensatez y una sorprendente modestia,
a pesar de su condición de uno de los hombres más ricos de Gran Bretaña. Fue precisamente Gerald, sexto duque de Westminster, comprendiendo la enorme importancia de las reliquias familiares y la memoria del pasado, quien se propuso el objetivo de devolver a la colección familiar algunos de los tesoros perdidos. Invirtió muchos años y, sin duda, considerables sumas en la búsqueda y recompra de objetos emblemáticos que antaño pertenecieron a sus antepasados. Entre estas reliquias que logró localizar y recuperar, se encontraba aquel mismo legendario Kokoshnik azul de Chomet. Esto sucedió ya en nuestros días, presumiblemente a principios de la década de 2000. Las circunstancias exactas del regreso de la tiara, si fue una compra en subasta o una transacción privada, permanecen desconocidas. La familia Grosvenor prefiere no divulgar tales detalles. Así, después de casi medio siglo, la maravilla azul se encontró nuevamente en el seno de la familia a la que una vez perteneció. Los esfuerzos de Gerald Grosvenor se vieron coronados por el éxito. Parecía que la justicia había triunfado y la tiara había encontrado su hogar. Su esmalte azul celeste y su brillo diamantino debían iluminar de nuevo las recepciones sociales, pero ya sobre la nueva duquesa de Westminster, esposa de Gerald, Natalia Phillips. Natalia, por cierto, tenía un origen notable. Es descendiente directa del gran poeta ruso Alexander Sergeyevich Pushkin y tiene lazos de parentesco con la casa Romanov, lo que hacía su aparición con la tiara Kokoshnik especialmente simbólica. Pero, ¿fue este regreso definitivo? ¿O acaso el destino tenía planes propios, aún más inesperados, para esta magnífica joya? El retorno del Kokoshnik azul a la familia Grosvenor se convirtió en un auténtico triunfo para el sexto duque, Gerald. No fue simplemente la adquisición de un objeto costoso, sino la restauración de una partícula de la historia familiar, un gesto simbólico que subrayaba la continuidad generacional y el respeto por el legado de los antepasados. Podemos imaginar con qué orgullo y emoción la duquesa Natalia Westminster se probó por primera vez esta legendaria alhaja. Su conexión con la cultura rusa a través de sus ancestros, Pushkin y los Romanov, confería a este momento una profundidad especial. El Kokoshnik, creado por maestros franceses bajo influencia rusa, adornaba ahora la cabeza de una mujer por cuyas venas corría sangre rusa. Fue, en verdad, un giro poético del destino. Natalia Grosvenor, conocida por su estilo elegante y su discreción, lució el Kokoshnik azul en varias ocasiones de especial solemnidad, aunque las fotografías de estas apariciones son extremadamente raras, lo que se corresponde con la habitual reserva de la familia en cuestiones de joyas personales. Cada una de estas apariciones, sin duda, suscitaba admiración y recordaba la rica historia tanto de la tiara misma como de la estirpe de los Westminster. Parecía que la maravilla azul finalmente había encontrado reposo y ocuparía un lugar de honor entre las reliquias familiares, transmitiéndose a las futuras duquesas. Sin embargo, para sorpresa y perplejidad general de los conocedores del arte joyero, este idilio resultó ser efímero. En 2015, transcurrido un tiempo relativamente corto desde su triunfal regreso, el Kokoshnik azul de los Westminster se encontró nuevamente en una subasta. Esta vez fue puesto a la venta por la prestigiosa casa de subastas Christie's en Londres. Las razones de esta decisión permanecen envueltas en misterio. ¿Por qué la familia, que había dedicado tantos esfuerzos a recuperar la reliquia, decidió desprenderse de ella tan pronto? ¿Fueron consideraciones financieras, la necesidad de reestructurar activos o una decisión personal del duque y la duquesa, cuyos motivos prefirieron no revelar?
Quizás el mantenimiento y el seguro de un objeto tan valioso exigían gastos considerables, o tal vez el duque consideró que su misión de recuperación se había cumplido y que el destino ulterior de la joya podría ser otro. Gerald Grosvenor falleció en 2016 y posiblemente esta decisión formó parte de sus planes para organizar la herencia, aunque la venta se produjo aún en vida suya. Sea como fuere, el 15 de junio de 2015, en la subasta Important Jewels de Christie's en Londres, la tiara Kokoshnik de Chomet fue presentada bajo el lote 174. La estimación, valoración preliminar, oscilaba entre 250.000 y 350.000 libras esterlinas. El interés por el lote fue enorme. No en vano, no se trataba simplemente de una hermosa tiara, sino de una joya con una rica historia, perteneciente a una de las familias aristocráticas más influyentes de Gran Bretaña, creada por una legendaria casa joyera. La puja fue intensa. Finalmente, el Kokoshnik azul se adjudicó por una suma impresionante: 464.500 libras esterlinas, lo que en aquel momento equivalía a unos $700.000 estadounidenses. Este precio superó con creces las expectativas más audaces y confirmó el alto valor coleccionable e histórico de la joya. El nombre del nuevo comprador, como es tradición en las grandes subastas, permaneció desconocido. La tiara se ocultó nuevamente en una colección privada, dejando tras de sí una estela de interrogantes y una leve tristeza entre aquellos que esperaban que permaneciera para siempre en Gran Bretaña, quizás incluso en una exposición pública. Así concluyó, o quizás solo se interrumpió, la historia de la permanencia del Kokoshnik azul en la familia Westminster. 2 veces perteneció a esta noble estirpe, 2 veces la abandonó, siguiendo la voluntad de sus inconstantes, pero sin duda apreciadores de su belleza, propietarios. ¿Cuál es, pues, el destino ulterior de esta obra maestra azul? ¿La veremos alguna vez de nuevo? ¿Y qué otros secretos atesora en su brillo centelleante? La historia del Kokoshnik azul de los Westminster no es simplemente el relato de una joya preciosa. Es un espejo en el que se reflejan el esplendor y las tragedias de familias aristocráticas, las vicisitudes del destino, las convulsiones económicas del siglo XX y la eterna atracción humana hacia lo bello. Desde los talleres parisinos de Chomet hasta los salones de coronación de la abadía de Westminster, desde las tarimas de subasta hasta el silencio de las colecciones privadas, esta tiara ha recorrido un camino asombroso, convirtiéndose en testigo del cambio de épocas y generaciones. Simboliza no solo la inspiración rusa y la maestría francesa, sino también los caprichos de la fortuna, el peso de la herencia y las complejas decisiones que a veces deben tomar incluso las familias más poderosas. El regreso de la tiara por Gerald Grosvenor fue un acto de veneración a la historia, y su posterior venta, un recordatorio de que incluso las reliquias más emblemáticas pueden continuar su viaje, encontrando nuevos custodios. Hoy, el Kokoshnik azul de los Westminster permanece nuevamente oculto al gran público, pero su leyenda pervive. Quizás, algún día, vuelva a aparecer a la luz para contarnos un nuevo capítulo de su apasionante historia. ¿Quién sabe qué otros giros le ha preparado el destino? ¿Y no reside en esto la magia especial de tales objetos, en su capacidad de sobrevivir a sus dueños, llevando en sí la impronta de sus vidas y emociones, convirtiéndose en cronistas silenciosos de tiempos pasados? ¿Y usted qué opina? ¿Cuál es el valor principal de tales joyas históricas? ¿Su coste material, su ejecución artística o más bien las historias que custodian? Comparta su opinión en los comentarios más abajo. Si le ha gustado nuestro relato, no olvide darle a me gusta, suscribirse al canal
y hacer clic en la campanita para no perderse nuevas y fascinantes historias del mundo del arte joyero. Hasta nuevos encuentros.